al Centro Aragonés de Puerto de Sagunto. En el año 1902 se establecen los primeros aragoneses en lo que antes era un modesto poblado conocido como Muelle de Canet, pueblo cercano del que más tarde naciera como Puerto de Sagunto. Los aragoneses iban bajando acompañando al mineral de hierro de ojos negros y setiles. En el año 1914-1915 nace la fábrica siderúrgica de Altos Hornos del Mediterráneo, y es cuando se forma una desbandada centenaria de turulenses que acuden aquí, donde encontraron, además de trabajo, el respeto y el afecto de nuestros nuevos conciudadanos, a los que bastaba con la identidad aragonesa para abrir de par en par por sus puertas. Estos aragoneses añoran su folclore de Aragón, y no habrá boda, bautizo, comunión, fiesta, sin que las primeras guitarras, laúdes, bandurrias y guitarricos no suenen. En 1941 surge la primera directiva de este centro aragonés. La primera sede la ubican en un piso de la calle Primo de Rivera 4, y en 1952 compran el edificio actual en la calle Trabajo 25. Inaugurado el 10 de octubre la primera planta, y el altillo, y el 23 de enero de 1970 se inaugura la segunda planta. El 23 de octubre de 1970 es declarado este centro de utilidad pública por el Consejo de Ministros. Está inscrito en el Registro Nacional y Provincial. Tiene como finalidades principales agrupar bajo su pabellón a los aragoneses en Puerto de Sagunto y a todas aquellas personas que, llevadas de sincero afecto y convivencia, les proporcione un lugar de reunión que les permita gozar de todas las actividades que realizan. Exaltar el folclore aragonés en sus diversos aspectos y variedades, manteniendo y subvenciones escuelas de canto, baile y rondalla con sus correspondientes profesores. Mantener una continua relación con entidades culturales y recreativas, deportivas, mantener un cordial contacto y de verdadera hermandad con todos los centros y casas regionales de España y el extranjero. Sus cuadros de jotas han participado en numerosos festivales, intercambios culturales, certámenes en diversas ciudades y pueblos de España, incluso en Francia e Italia. También realizan festivales de jotas, misas baturas, rondas y pases enlaces matrimoniales. En su repertorio cuentan con jota de alcañiz, albalate, bolero de caspe, seguidillas, jota vieja, el sitio de Zaragoza, cánticos, espigadoras, pastores, campana de Huesca, bolero de Zaragoza, repetida de Teruel, gigantes y cabezudos. Actualmente pertenecen a la Federación Valenciana de Casas Regionales de España, a la Confederación y Federación Nacional de Casas Regionales y Provinciales de España, Federación Nacional de Casas y Centros Aragoneses de España y a comunidades aragonesas del exterior. Damos la bienvenida al escenario al Centro Aragonés de Puerto de Sagunto. Martín.
Bueno, buenas tardes. Es un placer para Centro Aragonés acompañar como cada año, ya se convierte en una tradición, al grupo de Danses Fallers en este encuentro que llevan a cabo. Para nosotros es un placer acompañarles, traerles estos sones de nuestra tierra aragonesa, tan vinculada a este puerto de Sagunto. Han disfrutado del bolero de Zaragoza en primer lugar y ahora a continuación cantará una jota para todos ustedes, Candela Rubio, después otra jota por parte de Paquita González y finalmente un dúo que interpretaremos Iris Jiménez y un servidor.
Bueno, pues después de estas cotas de estilo y cotas a dúo, hemos empezado con un bolero, el bolero de Zaragoza. Ahora vamos a poner una jota del Bajo Aragón turolense, precisamente de una localidad en la que estábamos hace un mes, un mes aproximadamente, celebrando un encuentro de casas de Aragón en el exterior. Con todos ustedes, la jota de Alcañiz. Bueno, volvemos al canto de estilo, a las cotas de estilo. Vamos a disfrutar en esta ocasión de dos hermosísimas voces. Van a interpretarles primero una jota solista cada uno de ellos y después un dúo. Disfruten del cantar hermoso y las voces grandes y brillantes de Javier Iserte e Iris Jiménez.
amor.
jotas me enamoraste porque, entre muchas otras cosas, la jota siempre ha servido para declarar amores de muy diverso índole, de muy diversos ámbitos. Nosotros nos une el amor a la jota, y a los tres grupos que estamos aquí pues nos une el amor al folclore y a las tradiciones. Entonces nosotros nos vamos a despedir con una despedida de baile. Les dejaremos con nuestros compañeros malagueños para disfrutar de su rico folclore, que seguro que también nos encanta a todos, del mismo modo que hemos disfrutado de los compañeros del Grup de Danses Els Fallers. Mil gracias al Grup de Danses Els Fallers por un año más contar con nosotros para este encuentro. Muchas gracias.